¿Qué tal amigos de Kailun Neurocenter? Hoy estamos de gala en estos webinars que son precisamente para ustedes en el mes de mayo del Día de las Madres. Pues bueno, tenemos hoy a dos especialistas, dos mamás, que nos van a compartir algunas herramientas, algunas estrategias acerca de pues el manejo de qué podemos hacer en esta contingencia en la pandemia y el COVID. Y pues bueno, voy a iniciar presentando a la psicóloga Gabriela Uribe Rodríguez. Ella tiene una experiencia de docente de 10 años en el nivel preescolar hasta licenciatura, maestría en psicología, diplomado en educación y diplomado en terapia cognitivo-conductual. Ella es terapeuta de niños y adolescentes. Y también tenemos, obviamente, a la doctora Carolina Santillán, una gran amiga, que la aprecio mucho. Ella es psicóloga, egresada de la licenciatura, maestría y doctorado en psicología por la UNAM, supervisora académica de la estrategia de crisis, emergencias y atención al suicidio de la UNAM FESI, de la FESI Iztacala. Ella es becaria Fulbright para tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania, en el Centro para el Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad. Actualmente es profesora en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNIP. Y bueno, pues es un placer tener a tantas personas tan preparadas, a la doctora Carolina, a Gaby, ¿no? Con toda la experiencia como docentes, y para nuestro público, para nuestras mamás, pues va a ser toda pues un festín, muchísima utilidad, ¿no? Entonces voy a iniciar, no sé, en 15 minutos aproximadamente, que cada una, pues me habían comentado que traían preparado una pequeña presentación y haremos preguntas al final, y las mamás obviamente pueden hacer preguntas acerca de estrategias, de problemas que tienen, ¿no? El día de hoy en la consulta ya voy a responder una pregunta que me hicieron y quedé que iba a responderla hoy en el webinar, ¿no? Entonces, pues estén al pendiente acerca de todos los comentarios. Y bueno, sin más que decir, pues bueno, pues doy inicio a que empiecen, por favor. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Esta sesión como que yo me la tomé más relajada, como podrán observar, porque dije, creo que hoy es cuando menos, no sé si han visto estas fotografías en las redes en donde uno maquilla todo para que se vea más o menos profesional y serio, pero pues si voltearan a ver que pues, subí los peluches que están en el piso, atrás tengo la casita de muñecas y siempre mi hija y mi hijo como que la solicitud es que no cierre la puerta, que no pueden estar porque estoy hablando con los pacientes, pero justo dije, hoy no, hoy es un poco diferente porque es ser como más congruente y más allá de lo que yo me gusta hacer y me gusta leer y estudiar, pues creo que es como una charla más relajada de mi experiencia personal, de lo que he leído y entonces hasta invitada tengo que se comprometió a no hacer ruido, pero no les garantizo, pero creo que eso es la verdad, ¿no? O sea, mi cama matrimonial aquí, mi tiradero, esa es la verdad de lo que ustedes tendrían que saber cuando me ven dando consulta, pues es un teatro el que uno se organiza. Entonces, pues yo nada más quiero hacer como una pequeña introducción. Esta charla pues nace a partir de, yo creo, muchas mujeres que estamos, yo vi en el fin de semana la cifra de 2.300.000 mujeres en Estados Unidos que tienen que dejar la fuerza laboral para estar en la escuela a distancia y lo veo en mi familia, mis primas, mis vecinas, ¿no? En donde pues normalmente tenemos que hacer ahí un esfuerzo por ver quién se queda y quién no, pero este año ha sido tremendo y creo que se vale también, así como hablar del Feliz Día de las Madres, pues también hablar de la otra parte de la maternidad que tiene pues, sus retos. Entonces, pues yo la mirada de lo que quisiera compartirles esta noche es pues un poco del estrés que tiene que ver con ser mamá para que
de lo general iremos a lo particular con Gaby, si les parece bien, ¿no? De aterrizar. Y luego, además de ser mamá, el paquete especial, ¿no? De una maternidad diferente. Entonces, pues escuchaba por la mañana a un profesor porque me interesaba como visitar las etapas de la vida de ser mamá, ¿no? Entonces, pues decía este biólogo como cuando nace un bebé, pues lo que tienes frente a ti son 3 generaciones y cómo el estrés que tuvo esa mamá durante el embarazo, pues ya de entrada va a potenciar, y obviamente Carlos ahí es el súper experto en qué genes se van a expresar y qué no, y daba algunos ejemplos sobre cómo algunos animales, como algunos pájaros y algunos ratones, explica qué pasa cuando la mamá está estresada y qué pasa con los bebés y qué pasa cuando no. Y entonces, pues nosotras... y también de nuestra generación anterior, ¿no? Entonces, pues cada una de nosotras ahí como podemos, eh, vamos en el embarazo y tenemos capitales, ¿no? Más que de este modelo individual, que es como lo cognitivo que yo siempre he trabajado, pues a mí me parece ingenuo ver la maternidad desde ahí porque se queda súper corto, ¿no? O sea, cuando cada una de nosotros pues logramos cierto nivel educativo, pues entonces cuando tienes a ese bebé y que en realidad tienes el material de las 3 generaciones anteriores, pues tu nivel educativo te va a ayudar a eso, ¿no? A la expresión o a la no, al desarrollo en las mejores condiciones posibles, a tener mayores oportunidades de poder hacer esto de trabajar por horas y no tener que salir a trabajar a la mitad de la pandemia. Entonces, este capital individual que pues es el nivel educativo, la edad a la que cada una de nosotras llegamos a la maternidad, y sobre cómo empiezan a ver los riesgos, ¿no? De mamás muy jóvenes cuyos cuerpos apenas están terminando de desarrollarse, que no tuvieron oportunidad de decidir sobre la maternidad, de negociar eh, el control de la natalidad. Y también mamás como yo, por ejemplo, que llegamos a la maternidad muy tarde, ¿no? A los 34 años, en donde ya de entrada éramos mamás viejas y todas nuestras compañeras son, eh, bueno, las mamás de los hijos de los salones de mis hijos son 10 años más, al menos 10 años más chicas y yo estoy súper vieja porque pues hay que pagar un costo si quieres estudiar y pues está documentado, entre más estudias, más postergas la maternidad y a veces ya no hay tiempo. Entonces, todo ese capital individual pues tiene su efecto barrera o su efecto facilitador para el desarrollo. Y pues cada una de nosotros depende de nosotras, depende de cómo llegamos, somos más o menos eficaces para la crianza, algunas no somos muy habilidosas, ni muy democráticas, ni muy cálidas, pero firmes, y como podemos ahí llegamos. Y también pues cada mamá depende de ahora, pues en el último, yo creo que en los últimos 5 años ha habido toda una obligación de acercarnos a ver cómo llega una mamá de un origen indígena. O sea, imaginemos, ¿no? ¿Qué posibilidades de nivel educativo, pues a qué edad tienen a sus hijos en promedio y otros factores que pueden ser otra vez facilitadores de más estrés, ¿no? El número de hijos que tienes, el género de tus hijos. Y pues yo siempre les digo a mis pacientes y me lo repito todas las mañanas, pues que las mamás con hijos menores de 6 somos las que tenemos más estrés y que estamos en mayor riesgo. Y pues la mujer en México llega a la pandemia con un capital individual pues pobre y también con un capital social pobre porque pues de donde a veces una de cada 4 mujeres dirige un hogar y entonces no todas llegan con una pareja que apoya ni con un buen apoyo familiar, porque muchas vivimos lejos de nuestras familias o no la llevamos tan bien y entonces nos toca echarnos las solas, ¿no? Y pues también el capital de nuestra comunidad, ¿no? Para muchas de nosotras el acceso a una guardería, una escuela para padres, a actividades de, bueno, las que había de esparcimiento, tampoco en mi casa, por ejemplo, para llegar a un lugar donde haya actividades culturales o deportivas, pues hay que tener carro o caminar, pues como caminando, yo creo que como 1 hora, al menos caminando para el parque más cercano. Entonces, pues obviamente que eso no, les digo, me parece que estos capitales comunitarios, sociales e individuales, pues dificulta la tarea de la
crianza, ¿no? Y además, algunas de nosotras traemos algunos accesorios, ¿no? No somos tan fáciles para adaptarnos, somos más ansiosas que otras mamás, tenemos historia de algunas cuestiones de salud mental y pues nos enteramos en la licenciatura, las que tuvimos ese privilegio de que la historia del apego, pues, y de qué tan disponibles podemos estar, pues también marca cómo lo hacemos. Y pues no todas nosotras somos muy buenas, no somos tan de apego seguro, sino puede ser que tengamos este apego ansioso o desorganizado. Y pues empiezan los retos, ¿no? Empiezan desde el embarazo y entonces ya el bebé o la bebé está predispuesto y vienen los primeros años y a mí me encantó un modelo de una autora que habla sobre qué empieza a pasar sobre el estrés y la alimentación, ¿no? Entonces, pues hay mamás fantásticas para ser empáticas, que son muy sensibles para identificar las señales de cómo quiere comunicarse su bebé con ellas, que tienen buenas relaciones con sus papás cuando eran niños. Todo este capital individual fantástico, ¿no? Son maduras, son flexibles, tienen buenas actitudes hasta la crianza. El embarazo llega es un embarazo deseado, planeado. La experiencia del nacimiento es buena. Tuvieron oportunidad de elegir si querían un parto natural o cuáles eran las características de un parto humanitario, ¿no? Pero el rol, o sea, oficialmente pues uno se convierte y adopta este rol de mamá, pero es difícil adoptar este rol de mamá, de tener las competencias, de tener confianza en nosotras mismas, de que sea gratificante y satisfactorio y de que podamos realmente acercarnos a los niños. Pero pues resulta que pues algunas de nosotras o algunas de las mamás que nos escuchan, pues de pronto nos llegan hijos e hijas con un temperamento que no planeábamos o que no esperábamos y que tienen o no tenemos, les decía yo, estas capacidades para atender a las señales o con un asunto de salud que entonces pues el estrés empieza ahí a afectarse y pues es interesante que la vida en pareja cuando llega un bebé pues obviamente que se transforma y tratamos de estar en al menos 3 o 4 pistas, ¿no? En la pista del trabajo, en la pista de la crianza, en la pista de no descuidar a la pareja, en la pista de poder proveerle a nuestros hijos o hijas un desarrollo pues más o menos mental y cognitivo, crear un lazo afectivo profundo, cuidar de nuestra propia salud, ¿no? Y pues nada fácil el inicio en la lactancia, donde pues cuando naces, a mí el paquete más grande que me dieron es el de la leche y las, ¿no? Las mamilas, todo ese kit y no sabes ni qué hacer. Y entonces, pues yo como he vivido la maternidad, pues sí ha sido como, yo siempre les digo a mis pacientes que cuando nació mi hijo, mi hermano me habló y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás en el día más feliz de tu vida? ¿No? Y burlándose, obviamente, ¿no? Porque estás ahí, yo como fui madre vieja, con una cesárea, con un bebé que no sabes ni cómo, el rollo de la lactancia. Y entonces el camino, que Gaby va a hablar también un poco de eso, del apoyo que podemos proveernos entre las mujeres, del ingreso a la escuela, de escoger, yo ahorita estoy con niños en etapa escolar y entonces, aunque yo había leído y estudiado sobre este nivel de involucramiento parental, pues a la hora que me toca en mi casa, pues realmente es complicado, ¿no? ¿Quiénes de nosotras tenemos la habilidad para poder ver unas fracciones y no asustarnos, ver una división de 2 dígitos y poder realmente sentarnos a poder explicarle el algoritmo de la división, ¿no? Entonces, y pues llega la pandemia en donde hacemos, si es que tenemos esa maravilla de poder tener un trabajo que nos permita estar desde aquí y entonces, como yo les decía, cerrar y abrir la puerta como se pueda, pero pues la gran mayoría de las mujeres no tenemos eso y además han tenido que regresar a su hogar de origen, han pues muchas relaciones de pareja porque también altas dosis de pareja creo que para nadie son buenas y entonces el encierro está muy complicado cuando incrementa pues la hostilidad, sale la situación económica, el desempleo, incrementa el consumo de sustancias, la violencia, ¿no? Entonces yo creo que este ha sido uno de los años más difíciles para poder
disfrutar eso que ayer se celebraba como la época más o el papel más bonito de la vida, ¿no? Y pues como yo he percibido a lo largo de los años como esta dificultad de poder hablar de eso, ¿no? De que la maternidad, pues claro que es muy bonita, pero también no está nada bien que digamos que es pesada, que es difícil, que de repente uno le dan ganas de salir corriendo una vez a la semana y de imaginarse que hubiera sido de mí si soy soltera, ¿no? Y entonces somos, en España hay un movimiento que habla de las madres malas, ¿no? Entonces, pues esta charla, yo como la pensé, es como recordar, fue interesante para mí, por ejemplo, revisar los ciclos de las etapas de la familia según la OMS en 1978, en donde me da mucha risa porque se esperaba que tuvieras tu primer hijo a los 22 y tu último hijo a los 29 y ya tuvieras a los 45 a un hijo de edad adolescente. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando todo esto y cómo nos hemos tenido que ir adaptando a nuevos roles y modelos de maternidad? Y como Gaby y yo la pensamos, creo, es poder abrir este espacio para decir, bueno, de entrada, todas llegamos con un capital cultural, social y comunitario muy limitado. Eh, Tenemos esta ola de optimismo de que va a acabar la pandemia, pero no es nada fácil cuando además agregamos esto de lo que va a hablar Gaby, ¿no? De un reto adicional que puede ser por uno, por dos, por tres, y que no ha habido espacios suficientes o ninguna de las dos habíamos como revisado en dónde se está hablando del estrés, ¿no? De ser mamá y de ser mamá en la pandemia y de un grupito de ayuda mutua que por ahí nos podamos conectar de repente, ¿no? Y de esta necesidad de también que las mamás que nos escuchan sepan que no están solas, que todas estas variables nos afectan y pues que tendríamos que yo siento que en particular, no sé si su percepción, que en el asunto del COVID, como desde el punto de vista de evento traumático, no hubo, ayer por ejemplo, justo mi mamá me decía, ahora que yo me tocaba vacunarme, fue muy diferente la respuesta a cuando es una crisis o un desastre natural en donde todo, bueno, se incrementa la cooperación, ¿no? Y ahora, pues como es de vida o muerte, pues cada quien con su tanque de oxígeno, cada quien con su vacuna, no te dicen, vente a vacunarte, pero esto ¿no? Una cosa muy diferente con el COVID. Y también siento que muchas de nosotras como mamás hemos estado viviendo así, ¿no? Solas en nuestras casas, como podemos, y yo no percibí que se fomentara tanto la cooperación entre nosotras y creemos que eso es bien importante y que definitivamente este año de nuestras vidas transformó nuestra forma de criar. En algunos casos la convivencia logró que mejorara la relación con nuestros hijos, pero en algunos casos eh, llegamos al límite de nuestras capacidades y que es bueno sentarse a hablar de esto y que las mamás que nos escuchan sepan que no son las únicas, ¿no? Que han sentido estos desafíos y que no están solas y que si es este el pretexto, le estoy ahí moviendo la luz a ver que se ve menos oscuro, pero creo que está mejor así, eh, que existieran más espacios para construir este capital comunitario que no vemos de repente como quisiéramos. Entonces, eso es solamente lo que yo quería hablar como en tono, les digo un poco nada más de recuperar algunos datos en tono de charla, pero dejar a Gaby, que es quien realmente va a aterrizar en el tema muy puntual de además de todo esto como preámbulo, que, que es esto de estar además siendo mamá en el espectro. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias a Kaelum Neurocenter, primero que nada, por dar este espacio, ¿no? Que como dice Caro, pues es un tema muy importante, hablar de maternidad y principalmente con el reto tan importante que estamos atravesando todas las mamás, que es la pandemia, ¿no? El hecho de tener tanta incertidumbre, qué va a pasar, no tener nada seguro por el momento
y además pues tener la responsabilidad de la crianza, ¿no? Con niños. Adicionalmente, pues entra aquí en juego la parte de cuando tenemos un niño diagnosticado, en este caso con el trastorno del espectro autista en casa. Como ustedes saben, el TEA, pues no es un trastorno del neurodesarrollo que pueda ser definido de una manera simple. En su momento había se puede decir grados, ¿no? Y hasta hace no muchos años, pues teníamos el DSM-4, donde nos hablaban de síndrome de Asperger, del autismo de alto funcionamiento, pero en la actualidad, pues el DSM-5, ya en su última edición, nos habla simplemente que es un espectro y como tal, pues nos puede llevar a pensar que no es tan fácil poder catalogar o establecer los grados que pensábamos en el trastorno del espectro autista. Entonces, ¿a qué nos lleva la charla del día de hoy? Hablando de la maternidad, ¿no? Teniendo pequeños dentro del espectro autista. Bueno, en mi caso particular, yo comparto que soy mamá de 2 niños y uno de ellos se encuentra dentro del espectro. Entonces, les voy a hablar algunos puntos, pues técnicos tal vez, ¿no? De la parte de psicología, lo que es como tal el trastorno, y también platicarles un poco del reto ya en el día a día que ha sido dentro de casa, el poder pues llevar, ¿no? Pues el manejo de la casa de la mejor manera posible. No sé si por ahí tienen la presentación que tenía, no sé si habrá manera de pasarla, si no, pues bueno, me sigo. Yo la pongo. Muchas gracias, Caro. Como decía Caro hace rato, pues el día de ayer festejamos a las mamás y es impresionante ver en las redes sociales cómo pues todos compartimos fotografías de nuestras mamás, de los momentos más bonitos, de nuestra propia maternidad, ¿no? Y hablamos de todo lo positivo que tiene. Y claro que así es, pero también es importante no perder de vista que la maternidad también tiene retos muy importantes. Y como parte de esos retos, pues no todo es fácil, no todo es sencillo. A veces quisiéramos que todo fluyera como lo vemos en las redes sociales, ¿no? Pero la realidad es que en el día a día, pues va siendo un trabajo muy eh, duro, a veces cansado, eh, y pues ahorita con el tema de la pandemia, pues también hemos perdido mucho del apoyo social con el que contábamos antes, empezando desde la parte académica con los niños. Caro, ¿me pudieras apoyar para poner la siguiente? Muchas gracias. Muy bien. Desde que nos enteramos, las mamás que tenemos un niño dentro del espectro autista, que nuestro hijo está diagnosticado como tal, pues conlleva un proceso de aceptación. Y este proceso pues varía, ¿no? De cada una de las personas. Para algunos es más sencillo que para otros, pero pues bueno, en mi caso fue todo un tema de empezar a documentarme, adquirir el mayor conocimiento posible de lo que era el TEA y pues también conlleva un proceso de pues, gran preocupación, ¿no? El no saber, incertidumbre, qué va a pasar, cómo va a ser el desarrollo del niño. Y a veces, pues la cuestión de la sociedad, ¿no? Las mamás que tenemos chicos con algún diagnóstico del neurodesarrollo, podemos entender que a veces nos encontramos en situaciones muy comunes, ¿no? Desde ir al supermercado con los niños y de repente el niño te hace una rabieta así muy grande. Y generalmente las personas que están alrededor, pues
por la falta de conocimiento, no creo que lo hagan por una mala razón, ¿no? Sino más bien es la falta de conocimiento, la falta de información, pues tienden mucho a juzgar, ¿no? Y a mirar, oye, ¿por qué mira la mamá no educa al niño, no le pone límites? O por qué le está llamando la atención tan feo, etcétera. Pero, pues bueno, las mamás que tenemos este tipo de experiencia con nuestros niños, sabemos que sería muy oportuno que hubiera más información sobre el trastorno del espectro autista para permear justamente la parte de la empatía y la comprensión por parte de toda la sociedad. Como mamá de un niño con TEA, pues puedo confesar que estamos siempre muy al pendiente del teléfono, ¿no? Yo soy docente y a veces cuando estoy dando clases, digo, yo doy clases en nivel licenciatura principalmente, pero mis alumnos ya saben, ¿no? De que desde el primer día de clase les digo, si suena mi teléfono, solamente contesto si es de la escuela de mis hijos. Si no, nunca contesto el teléfono, ¿no? Entonces, estamos generalmente revisando, ¿no? Que todo esté bien. Es un estrés adicional del que tienen las mamás de niños con un desarrollo neurotípico, que en mi caso, como les comento, pues tengo los dos, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues puedo entender cómo es tener un niño neurotípico, pero también tener un niño con TEA. Muchas gracias, Caro. La siguiente, por favor. Bueno, cuando inició la pandemia, pues obviamente, como sabemos, nos cambió la rutina a todos. Y pues en el caso de los niños dentro del espectro, las rutinas forman gran parte de la estabilidad, tanto emocional como de funcionamiento diario de los niños. Entonces, cuando se mueve la rutina tantitito, pues es causante de gran estrés en la mayoría de los niños. Entonces, para las mamás con niños dentro del espectro, pues el reto ha sido mucho mayor. Y esto ha sido porque al moverse total y completamente la rutina, pues el nivel de estrés que se disparó en los niños y en la familia como tal, pues ha sido realmente una situación gigantesca, ¿no? Entonces, lo que me imagino que hemos tratado de ir haciendo todas las mamás en esta situación es establecer nuevas rutinas e incluso con niños neurotípicos. O sea, las rutinas siempre funcionan bastante bien con cualquier niño. Pero en el caso de niños con TEA, pues tiene un plus, ¿no? Algo que es realmente importante para el funcionamiento correcto. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre con los niños dentro del espectro cuando se cambia la rutina? Pues ansiedad. Definitivamente se presenta la ansiedad. Y pues aquí les puse una pregunta. ¿Qué es lo opuesto a la ansiedad y por qué muchos niños y jóvenes con TEA e incluso sus padres la padecen? A veces pensamos que lo opuesto de la ansiedad es la calma, pero fíjense que hace no mucho tiempo leí un libro bastante bueno que habla sobre los niños del espectro autista y bueno, aprovecho el comercial para recomendar este libro. Se llama Seres Humanos Únicos. Y aquí el doctor que escribió este libro habla justamente que la ansiedad que se da en los niños dentro del trastorno del espectro autista se da por la falta de confianza. Es esa falta de confianza la que nos genera ansiedad. En el caso de los niños dentro del espectro, la falta de confianza es hacia el entorno. Algunos de los niños dentro del espectro pues tienen alguna cuestión sensorial también, otros no. Algunos son mucho más funcionales que otros. Otros más pueden tener lenguaje hablado, otros son no verbales. Entonces, cuando se juntan todas estas características, pues el resultado es que pues no hay una fórmula mágica, no hay un manual que nos pueda decir cómo tratar a un niño dentro del espectro. Entonces, pues lo que hacemos es empezar a diseñar las rutinas en función de la dinámica familiar. ¿Por qué? Pues porque como familia no nos podemos orientar únicamente en las necesidades del niño, sino que también tenemos que buscar la manera en la cual como familia podemos funcionar mejor. Me acuerdo mucho el caso de Temple Grandin,
cuando ella habla justamente de los modales, ¿no? Que su mamá le decía, pues aquí tienes que cumplir las reglas. Aquí hay una serie de lineamientos en casa que tú tienes que seguir, que tienes que respetar. Entonces es lo que pues muchos papás y mamás que tenemos hijos dentro del espectro procuramos hacer, ¿no? Y pues bueno, con este quiebre que hubo de las rutinas, pues se dio, como mencionaba, la parte de la ansiedad. La siguiente, por favor. Además de la ansiedad, como parte de las consecuencias del cambio de la rutina en los niños dentro del TEA, pues se generan las conductas disruptivas. Recordemos que para cualquier niño, sea neurotípico o atípico, pues la cuestión de gestionar las emociones es todo un reto, ¿no? Incluso a veces hasta nosotros como adultos, pues implica gran parte de madurez, ¿no? El poder gestionar de manera correcta las emociones. Entonces, cuando hay un cambio de rutina, los chicos con TEA, pues presentan conductas como pueden llegar a gritar o romper cosas o pues tirarse al piso, dependiendo mucho también pues el grado de funcionalidad que tenga el niño, ¿no? Y esto ha traído como consecuencia un punto súper importante que hemos vivido durante la pandemia las mamás, que es la afectación en el desempeño académico. Muchos de los chicos, principalmente los Asperger, pues ya eran muy autosuficientes en muchas de las cuestiones académicas. Pero ahorita, con toda esta situación de la pandemia y de tener que tomar las clases en línea, pues se generaron muchísimos retrocesos, ¿no? En el desempeño académico. Muchas de las cosas que los chicos con TEA ya podían hacer solitos en su salón de clase, pues ahorita fue como un desbalance importante. Entonces, eso ha traído como consecuencia también mucho estrés, no solamente en los niños, sino en la familia. Y en el caso concreto, como lo hablamos el día de hoy, pues en las mamás. La siguiente, por favor. Ningún niño con TEA es igual a otro. Esto quiere decir que, como lo mencionaba hace un momento, no hay un manual exacto que nos pueda decir todos estos síntomas son los que tiene tu hijo. Si bien es cierto que en el DSM-5 hay una serie de criterios que se deben de cumplir para ser diagnosticados dentro del espectro autista, la realidad es de que no hay una sola persona con autismo que sea exactamente igual a otro. A lo mejor cumplen con algunos de estos criterios, pero no con todos. Entonces, por ejemplo, algunos han tenido afectaciones importantes en sus funciones ejecutivas, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia. Otros son muy sociables y a veces hablan muchísimo, interrumpen. Y ahorita con la cuestión de las clases en línea, pues están constantemente hablando, prendiendo el micrófono, interrumpen a las maestras y entonces pues se vuelve un caos. Algunos, como les decía, son verbales, otros no, y en función del grado de funcionalidad académica que tengan los niños, pues se ha visto ahorita el impacto en las clases en línea o no. Siguiente, por favor. En el caso de los Asperger, bueno, pues aquí en el caso de los Asperger, como ustedes saben, pues son niños que son bastante funcionales. Estos chiquitos van casi a la par o en algunos pasos a la par, perdón, en algunos casos a la par o en otros casos incluso su coeficiente intelectual es a veces hasta un poquito superior, ¿no? Que sus compañeros de clase. Varía mucho. De hecho, ayer estaba viendo, por ejemplo, que Elon Musk, el dueño de Tesla, le hicieron una entrevista hace unos poquitos días y pues dijo, ¿no? O sea, abiertamente que pues él entra dentro del espectro autista y que es Asperger. Entonces, pues bueno, son personas muy inteligentes y que a veces nos cuesta un poco de trabajo identificar en qué casos
pues son realmente dentro del espectro y cuando no. Incluso hay casos donde cuando son chiquitos se les diagnostica dentro del TEA y luego cuando van creciendo y van compensando las deficiencias sociales que tienen, pues incluso pueden llegar a perder el diagnóstico, ¿no? O hay otros casos donde pasan desapercibidos durante toda la niñez y llegan a la adolescencia y se empiezan a presentar casos como depresión, ansiedad, porque los chicos no encajan socialmente. Y entonces es ahí donde ya se nos empiezan a prender los foquitos y si tenemos la suerte de que lo detectamos a tiempo, pues los papás lo llevan al especialista y es ahí donde se puede diagnosticar, pues ya como tal dentro del espectro autista, ¿no? Siempre, como cualquier trastorno psicológico, el hecho de contar con información y un diagnóstico a tiempo nos brinda la oportunidad de dar un mejor tratamiento. Así es en el caso de los niños con TEA. ¿Qué está pasando ahorita con los Asperger? No basta solamente con que los chicos sean brillantes o que sean casi, pues que vayan a la par que sus compañeros. En este momento no está siendo suficiente. Y esto se está dando porque la mayoría de los profesores pues no cuentan con las herramientas ni la capacitación o la psicoeducación necesaria para poder brindar los apoyos y el acompañamiento necesario a los niños dentro del espectro autista. La mayoría de las escuelas también no cuentan con información ni sensibilización hacia las demás familias o incluso hacia sus propios docentes. Entonces, a veces como papás también se nos exige, ¿no? Oye, pues si tu hijo ha ido bien durante todos estos años, pues ¿por qué ahorita está bajando de calificaciones? Seguramente pues no le están dando el acompañamiento en casa, ¿no? Y bueno, eso es realmente, digo, me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo y en estos momentos de pandemia lo que les puedo decir es de que pues es un tanto injusto, ¿no? Porque pues muchos de los papás vamos solos. Algunos tenemos la suerte pues de estar informados, ¿no? Porque es nuestra formación. En mi caso, pues yo me dedico a la psicología y pues bueno, tengo un respaldo, ¿no? De información. Pero hay muchos otros papás que simplemente sus carreras, su día a día, su eh, modo de vida es completamente diferente, su formación, y entonces pues no cuentan con esas herramientas necesarias para poder brindar pues un acompañamiento a sus niños, ¿no? Y pues ahorita con la pandemia, muchos de los especialistas que acompañaban a los chicos, a lo mejor como maestros sombra o como asesores de inclusión, etcétera, pues no están pudiendo ejercer la función de la misma forma con la que se hacía anteriormente de manera presencial. Siguiente, por favor. Ok, aquí, bueno, es lo que les mencionaba un poco de la cuestión académica, ¿no? Todos los retos tan importantes que ha traído para las mamás y los papás, eh, pues para lograr que nuestros niños sigan avanzando, ¿no? Muchos de los papás o mamás han tenido que renunciar a sus trabajos o han tenido que hacer cambios importantes en la dinámica familiar. Y sin embargo, se suma también ahorita otro aspecto importante que pues en la pandemia se han perdido muchos empleos. Entonces, esto ha generado también problemas económicos para muchas familias y esto se traduce nuevamente en lo que hablaba Caro al inicio de la plática de hoy, ¿no? Que es en el estrés y pues bueno, la presión, ¿no? Que están viviendo las familias, en este caso las mamás, pues para poder sacar adelante a los niños y a la familia completa. Siguiente, por favor. Bueno, madres malabaristas. Aquí no, sería injusto decir que solamente las mamás con niños dentro del espectro estamos siendo malabaristas en este momento. Creo que todas las mamás lo estamos viviendo. Estamos tratando de cumplir con muchas facetas. Desafortunadamente, al día de hoy, pues todavía estamos viviendo una desigualdad de género importante, ¿no? No solamente en México, sino en todo el mundo. Creo que la parte de la pandemia ha venido a acentuar esta situación. Aquí en México se está viviendo mucha violencia intrafamiliar, ¿no? No solamente hacia los niños, sino también hacia las mujeres, ¿no?
muchas de las mujeres están siendo violentadas de manera psicológica, física, verbal, y esto pues tiene un impacto directo también en la parte de pues cómo funcionamos como familia. Entonces, ahorita las mamás están tratando de cumplir con su rol de mamá, están tratando de pues ver que sus niños estén cumpliendo con las actividades escolares. Al mismo tiempo, pues tienen que trabajar para ganar dinero. Y entonces están tratando como que de cumplir con con todos estos deberes, ¿no? Y además, pues la limpieza de la casa. Y además, pues jugar un ratito con los niños, porque también los niños no solamente necesitan la atención académica, sino también pues como sabemos, es importante el juego para el desarrollo de los chicos. Entonces hay un nivel de agotamiento súper extremo en muchas de las mamás. Y me atrevería a decir que incluso en todas, ¿no? Y pues bueno, esto está generando una pandemia derivada de la otra pandemia, que sería la pandemia de la salud mental. Siguiente, por favor. Y sin embargo, no quisiera dejar de lado también reconocer el esfuerzo de los niños. Eh, Muchos de los niños, no solamente con TEA, sino también de los neurotípicos, pues han hecho un trabajo súper admirable, ¿no? Para poder acoplarse a la nueva realidad, a este nuevo periodo de tiempo que estamos atravesando, que todavía no termina, no sabemos todavía con claridad cuándo va a terminar o si va a terminar. Y pues bueno, las familias siguen tratando de hacer lo mejor posible y además de todo, pues buscando pues que no haya contagios en la familia, ¿no? Y si ya los hubo, pues que no vuelvan a ver. Están tratando pues, de cuidar a sus chicos. Siguiente, por favor. Cuidarme para poder cuidar, pues las mamás necesitamos primero romper un poco el paradigma con el que nos han venido educando a muchos, ¿no? De que la mamá se tiene que sacrificar, la mamá tiene que dar todo de sí para sacar la familia adelante. Yo lo que veo en mi propia experiencia y pues con las familias que me ha tocado trabajar como pacientes es siempre tratar de cuidar primero a la mamá. Generalmente la mamá es el pilar de la familia y bueno, el papá también. Si papá y mamá se encuentran bien emocionalmente, si tienen una buena salud mental, pueden entonces ayudar a sus niños a estar bien. Les puse aquí que es como en un avión, ¿no? En el avión te dicen, primero ponte tú la mascarilla de oxígeno para poder ayudar a los demás. Aquí sería lo mismo. Si quiero que mis hijos estén tranquilos y pues no presenten síntomas de ansiedad, depresión por la pandemia o derivado de la pandemia, entonces me tengo que empezar a cuidar yo mismo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues con actividades desde hacer ejercicio todos los días, a lo mejor si estoy muy ocupado, si estoy muy ocupada, pues unos 20 minutos diarios, dormir bien unas 7, 8 horas diarias, comer bien, porque a veces pues con la corredera, ¿no? De tener que cumplir con todo o procurar que todo salga lo mejor posible, nos dejamos al último lugar y eso pues no nos ayuda. Comer bien 3 veces al día, una dieta balanceada, nos va a ayudar muchísimo. Siguiente, por favor. Y pues bueno, la nueva normalidad, como les decía, pues no hay claridad cuándo termine esto. Entonces, por mientras, pues nuestros niños y nosotros tenemos que seguir cultivando pues la salud mental, las mejores relaciones en casa. Y esto también implica tomar la crianza como un equipo. Si estoy sintiendo que se está cargando el trabajo hacia la mamá únicamente, pues entonces hablar con nuestras parejas, tratar de negociar, ver esto como un trabajo en equipo. Cambiemos ya el paradigma de que la mamá es la única responsable de la crianza o del cuidado de los niños. Es una responsabilidad conjunta y más con un niño dentro del espectro autista, pues la carga de trabajo en la crianza de verdad que es a veces hasta el doble. Entonces es muy importante contar con el apoyo de la pareja para que sea un trabajo equitativo. Desgraciadamente, las estadísticas aquí en México muestran que más del 50% de las parejas que tienen un niño dentro del espectro autista se separan, o sea, viven un proceso de divorcio.
y generalmente la que se queda a cargo del chico pues es la mamá. Siguiente, por favor. Aquí les puse una guía práctica muy breve sobre algunas cuestiones que podemos hacer como mamás. Es el establecimiento de rutinas, bajar un poquito el nivel de ansiedad y pues bueno, también sería explicarle a nuestro hijo con TEA o sin TEA, no importa, pero hay que explicar qué es el COVID, qué es la pandemia, qué está pasando. Obviamente a un nivel adecuado en función de su nivel de entendimiento y de su edad, pero es importante no subestimar a los niños. Al contrario, mientras más información objetiva y adecuada a su edad les demos, les da más certidumbre a ellos. Hay que acercarnos a los maestros, hay que pedir ayuda, no dar por hecho de que los maestros saben. La mayoría de los maestros no saben, o sea, no están capacitados en lo que es el espectro autista. Entonces, si nosotros como papás tampoco contamos con mucha información, levanten la mano, acérquense a los expertos, busquen, infórmense, vean cuál sería la mejor manera para poder ayudar a su hijo y bajarle un poquito la carga emocional y la carga mental que traemos nosotros como papás. Otro punto les puse aquí es ver películas o leer libros. En el caso de los niños con TEA, pues bueno, la recomendación sería ir viendo la película e ir haciendo pausas durante la película para empezar a fomentar pues el pensamiento crítico y la comprensión por parte de los niños, ¿no? Hacemos pausas, oye, ¿qué estás entendiendo? Y que ellos empiecen a platicarnos un poco de qué están viendo ellos en las películas. Y después, pues fomentar la retroalimentación, ¿no? También sería jugar juegos de mesa con ellos, empezar a fomentar que ellos tomen turnos, no dar por hecho que porque tienen TEA no pueden entender. La mayoría de ellos pues están en la posibilidad de entender muchísimas de las cosas sociales que están ocurriendo. Solamente necesitan que recibir un poquito más de guía que cualquier otro niño neurotípico. Entonces, para esto, bueno, ahorita les voy a recomendar otro libro, pero sí es bien importante, ¿no? Empezar a fomentar las relaciones sociales con ellos. Y por último sería bajarle al perfeccionismo. Me sumo en el grupo de las mamás que pues a mí me gusta como que todo salga bien, tener todo bajo control, pero pues en estos momentos creo que no es algo muy sano para nosotros como mamás. Y entonces, pues bueno, para justamente tener una mejor salud mental sería bajarle un poquito a ese nivel de perfeccionismo. Siguiente, por favor. La sororidad, algo que ahorita mencionaba Caro. Fíjense que me di a la tarea de buscar grupos de apoyo de papás y mamás para que tenemos niños dentro del espectro autista y en realidad aquí en México pues no, o sea, no hay mucha información al respecto. Y sí considero que es bien importante, pues, contar con este grupo de apoyo, ¿no? Poder compartir un poco las vivencias, empoderarnos un poquito más como papás, como mamás, saber que no estamos solos, saber que para todos, pues, es un momento difícil, es un momento complicado, pero también escuchar que, pues, hay salidas, ¿no? Hay técnicas, hay acompañamientos y esto lo que va a hacer es bajar un poquito el nivel de estrés que muchos de nosotros hemos estado atravesando durante la pandemia. Ahorita, antes de que se me olvide, el libro que les recomiendo para fomentar las relaciones sociales de los niños dentro del espectro autista es este libro, se llama el libro del RDI. Es todo un programa súper interesante para poder nosotros como padres acompañar a los niños y generar justamente las relaciones sociales en ellos. Siguiente, por favor. Creo que ya sería todo. Sí, es todo de mi parte. Pues muchas gracias por haber escuchado. Gaby, muchísimas gracias. La verdad es que es una información muy sensible y creo que muy importante para muchas mamás, ¿no? Yo retomo esto que comentas, que en México pues no hay grupos de apoyo por parte de madres, hay muchos grupos de otro tipo de padecimientos, incluso del neurodesarrollo para el TDA, por ejemplo.
pero para autismo, pues no hay, ¿no? Entonces, pues yo te invito, Gaby, a que iniciemos esto juntos. Creo que hay muchísimas mamás, o sea, que están buscando, ¿no? Como esa salida en todas partes del país, incluso de Latinoamérica. Hay personas que pues nos siguen y creo que sería como muy importante, ¿no? Alguien con el profesionalismo que tienes, o sea, con todo esto, que realmente pueda coordinar todas las acciones y tú más que nada que lo vives, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me encantaría, obviamente es una invitación, pero sé que pues, es responsabilidad. Yo por mi parte pues te apoyo en lo que esté a mi alcance, aparte aquí de la clínica como persona, pero creo que hay mucho que hacer, ¿no? En México con todo esto que estás comentando. Muchas Y gracias, Carlos. Claro que sí, sería un gracias. gustazo hacerlo. Bien, pues ya está. O sea, yo creo que esto va a ser algo muy importante, es un parteaguas, y qué bueno que este tipo de webinars pues den pie, ¿no? A todo este trabajo, ¿no? Que seguimos. Entonces yo lo que quiero recalcar es que realmente sí estamos en un grave problema. Apenas el día de hoy, estaba escuchando una plática donde todos los factores, de riesgo en el parto, en el nacimiento, incrementaron, como hace 15 años, ¿no? Donde teníamos estadísticas, pues muy alarmantes de todas las enfermedades relacionadas con el parto y el nacimiento. Y parece ser que el virus pues viene precisamente a causar todos estos problemas también. Entonces ya el día de mañana se lanza una política de vacunación a todas las mujeres que sospechen que están embarazadas para que se apliquen la vacuna, precisamente por este incremento, ¿no? Entonces, esto es una arista más a todo esto que acabamos de comentar y obviamente lo que decía Carol, ¿no? De las determinantes sociales, psicosociales, o sea, no es porque las personas quieran o no tener un problema o cómo lo resuelven, tienen que tener toda esta cuestión social, ¿no? Que hay detrás del background que puede determinar, ¿no? Entonces, por eso le llaman los determinantes psicosociales, los cuales pues son súper importantes, ¿no? En este sentido. Entonces, además, quiero comentar que el gasto de los papás, al estar cuidando a sus hijos, esto había sido estimado, por ejemplo, en Estados Unidos, como en un gasto del 3 al 5% de su Producto Interno Bruto para el año 2025, era el gasto que se tenía aproximado en el tratamiento y en el que los papás tenían que dejar de trabajar. Y esto era con los servicios de salud funcionando. Ahora, no sé de cuánto vaya a ser el gasto. Obviamente se han dejado de estimular muchos niños en edades tempranas donde el diagnóstico pues, puede cambiar drásticamente con las intervenciones tempranas. Se han dejado de dar los tratamientos psiquiátricos, neurológicos, terapéuticos, y esto obviamente va a aumentar la carga de los servicios psicológicos, el estrés de los padres y todavía esto tiene que ver obviamente pues, con la producción en el país porque pues muchos papás van a tener que estar gastando mucho del poco ingreso que tienen pues en resolver los problemas, ¿no? Entonces creo que hay muy pocas políticas en salud acerca de los trastornos del neurodesarrollo que realmente tengan una vigilancia, que tengan un control. En México apenas estamos evaluando el desarrollo, si está normal o no, pero no tenemos un registro de cuántos casos de autismo tenemos en nivel de atención primaria, en el secundaria, hacia dónde son referidos, cómo son referidos. Entonces, las familias andan de una institución a otra, andan desde la parte privada de las instituciones privadas a las públicas, van, regresan, y pues todo esto tiene que ver con esta falta de que se resuelvan sus problemas o la complejidad del problema también, ¿no? Entonces, estamos ante una situación que requiere como pues el apoyo de todos los sectores públicos, privados, los padres, pero realmente
enfocados hacia el interés primordial, ¿no? Que es de los niños y realmente las familias. Entonces, pues bueno, en esta plática, pues bueno, tenemos la intención de sensibilizar a las familias y por mi parte, de la parte médica como especialista, yo los invito a que busquen el especialista, que sigan con el tratamiento farmacológico. Se ha dejado de atender la consulta, no han tenido la consulta los niños como regularmente la tenían. Se ha dejado de, por ejemplo, hoy en la consulta una mamá comentaba acerca de que dejara el tratamiento, no sabía si lo dejaba o no, el tratamiento para la ansiedad con uno de sus niños, y les decía que tomaran test de azar o test de, pues estos de tila, ¿no? Que lo relajan, cuando este padecimiento es sumamente complejo desde la parte genética, desde la parte médica y se requieren intervenciones especializadas. Entonces, mi invitación a todas las mamás es que pues busquen atención, el tratamiento es necesario, farmacológico, aunque no todos lo tienen, pero sabemos que el espectro autista no viene solo, generalmente el 80-60% tiene de comorbilidades, como bien lo mencionabas, Gaby, con ansiedad, con depresión, con epilepsia, con problemas del sueño, con problemas del lenguaje, con problemas de aprendizaje. Entonces, toda esta diversidad que tiene también tiene que ser diagnosticada y tratada para que entonces realmente funcione un tratamiento. Y pues bueno, me sumo a las felicitaciones del público que hemos estado recibiendo para la doctora Carolina Santillán, para la maestra Gabriela y acerca de, pues bueno, a Yariela por apoyarnos aquí en la parte de la producción. Y pues bueno, nos quedan un último comentario, no sé si unos 2 minutos para cerrar. No sé si quieran hacer un último comentario para las mamás y con esto pues terminaríamos este webinar tan interesante. Pues yo nada más agradecer el espacio y justo lo que decía Carlos, ¿no? Que sea el inicio de una, un nicho que hay que atender y que si habemos gente dispuesta y necesitada, pues que tengamos esa posibilidad y ese privilegio, ¿no? Porque quizá a veces uno habla desde donde está, pero uno de por sí que está en la élite, ¿no? Entonces, si nosotros que tenemos el privilegio de poder tener un espacio para decir esto, ¿qué no necesitarán las mujeres que están en situaciones más complicadas? Entonces, siempre creo que hemos compartido la amistad y el interés por ayudar a los que menos posibilidades de acceso a servicios altamente profesionales tienen. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Que sea la inauguración de un proyecto más adelante para nosotros y muchas gracias. En mi caso, pues agradecer el espacio. De verdad, Carlos, te agradezco mucho el hecho de que estén ustedes haciendo los webinars pues de manera periódica, súper interesantes todos. Varios de ellos he tenido la posibilidad de verlos. Y pues bueno, un mensaje también de despedida para todas las mamás que se conectaron y agradecerles que estuvieran aquí. Y pues transmitirles un poco el hecho de que pues dejemos un poquito de lado poco a poco los paradigmas, ¿no? Empezar a romperlos, empezar a escuchar la maternidad desde todos los puntos de vista, no nada más desde cumplir con un rol perfecto en la sociedad, sino darnos esa oportunidad de hablar con honestidad, ¿no? ¿Qué es el día a día en la maternidad? Eso también es bonito escucharlo, no nada más pues los premios o cuando mi hijo sale bien en algo, presumirlo. Digo, está padre y está muy bonito eso, pero también sería bueno empezar la charla, abrir la charla, a qué nos enfrentamos en el día a día. Y entre todos y todas principalmente, pues acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro público. Felicidades a todas las mamás, a todas las mujeres, a todas las abuelitas, hermanas, tíos, todas las personas que contribuyen en la crianza y en el desarrollo de los niños.
Los invitamos a que sigan conectados, a enviar sus comentarios y sigan al pendiente de este grupo de apoyo para mamás en pandemia en el espectro autista. Ese va a ser el título, lo vamos a inaugurar con el nombre del webinar y esperemos ser de utilidad para muchas personas y yo encantado de trabajar con personas tan profesionales y con una calidad humana tan grande. Los quiero mucho y pues les mando un abrazo, Carolina. De antemano ya sabes que mi mayor afecto, Claudia. Muchas gracias, y Ariela, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego, buenas noches.